Sin duda. Sin duda que es un privilegio poder hablar con Dios, hermano Miranda, hermanos todos. Pero también es un privilegio poder pues, tenerlos en esta plataforma y poder compartir con ustedes estas horas y enriquecer nuestro entendimiento de las Escrituras con lo que ustedes ya han venido conociendo en el estudio dedicado que tienen. Entonces, estamos, hermanos, estudiando Mateo capítulo 5 y hemos visto el verso 27 al 30 y respecto a el Señor Jesucristo enseñando cómo se puede, no cómo se puede adulterar el corazón, sino el peligro de cometer pecado de adulterio cuando no somos cuidadosos de cómo miramos en este caso a una mujer. Si hemos visto en el versículo 21 al 24, hemos visto cómo debemos manejar la ira. En el verso 27 al 30, cómo debemos manejar, hermano, las cosas que vemos. Y en el verso 31 al 32, qué es lo que qué es lo que vamos a estudiar hoy, y luego ya después pasaremos al 33 en adelante, que es el asunto el, el divorcio, cómo el Señor Jesucristo mira la santidad y la permanencia del matrimonio. Como el hecho de que le ponga una excepción, una única excepción al divorcio y volverse a casar, eso nos dice mucho de la permanencia que Jesucristo quiere ver en los matrimonios. Y el hecho que nos lleve a pensar en cuanto a las consecuencias cuando no hay esa excepción en el divorcio y se vuelven a casar, las consecuencias permanentes, no que sucedió una vez, sino son consecuencias permanentes mientras mantenga en esa misma condición de relación con otra persona. Entonces, eso nos habla otra vez, de que el Señor Jesucristo nos quiere que nosotros conozcamos que el matrimonio es santo y es hasta la muerte, excepto por fornicación o porneía o alguna cosa inmoral que uno de los dos cónyuges cometa. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a vamos a tratar ahora. Es de que, ¿qué puedes comentar, Elmer? No, por ahora estoy entrando en calor. Ok. Hermano Henry Llanes, tu comentario del verso 31 al 32. Después, hermanito, ahorita estoy poniéndome en contexto, gracias. Ok. Don Roberto Miranda. Ustedes, si está hablando conmigo, usted está tiene su micrófono apagado. No está con nosotros, hermano Miranda, ahorita. Hermano Javier. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Ya está. ¿Vos sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Es cierto. O sea, sí hay un pecado de adulterio, pero también hay un estado de adulterio, de fornicación, un estado de pecado, es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Un estado de afeminados, un estado de inmorales, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado de distinguir entre cometer un pecado y estar en pecado, si lo quieres llamar así.
Hay ciertas cosas que en el mundo nos gusta establecer, porque obviamente cuando uno se casa, por ejemplo, es marido y tiene hijos y es papá y no deja de ser papá. No es papá cada vez que tiene un hijo, sino siempre es papá. Y en algunas cosas, algunos estigmas de la sociedad nos gusta pensar de esa manera, ¿verdad? Una persona que asesina, pensamos y decimos que es un asesino, pero un asesino se puede arrepentir y dejar de asesinar. Y un fornicario también lo puede hacer, puede dejar de fornicar. Y un adúltero puede hacerlo, puede dejar de adulterar, ¿verdad? Ujú, Eso ujú. es problemático porque la parte semántica de esto es lo que causa muchas divisiones y muchos diferentes puntos de vista para poder entenderlo. Pero lo que yo le doy gracias a Dios de que Él es el que va a juzgar a los adúlteros y no yo. Ujú. Es o sea, yo lo único que tengo que hacer es compartir la palabra de Dios en la forma más clara que pueda, sin ser piedra de tropiezo. Sin ser piedra de tropiezo, ¿verdad? Sí, sí. Y usted lo dijo bien ahorita. Hay pecados que se cometen una sola vez. Hay pecados que hay una condición de pecado en la que se permanece mientras se sigue así, ¿no? Este, eh, de hecho, el adulterio ah, del versículo 28 es diferente al adulterio del versículo 32. En su condición, que se comete una sola vez, que se permanece en esa condición. Eso es lo que creo yo, pero ustedes, por eso no me gusta hablar tanto. Ok, el Señor Jesús dijo así, también fue dicho cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Bueno, estaba leyendo que según Mateo 24, no, Deuteronomio 24, que el hombre cuando, yo divorcio a mi esposa en los tiempos judíos, sí, se le da una carta de divorcio donde decía, ve, estás libre para casarte con otro hombre. Entonces la mujer podía, con esa carta, con ese certificado de divorcio, lo que sea, ella no podía ser juzgada de adúltera si se casaba con otra persona, porque tenía evidencias de que la habían repudiado. Y ese es el asunto aquí. Habéis oído que fue dicho. Si alguno repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo, ya así ella se puede casar y tú te puedes casar. Así, ese era el pensamiento de ellos. Ella se puede casar por su lado, tú te puedes casar por tu lado y todos felices. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, y repudiar es dejarla libre, es lo que es dejarla libre. Podría ser una forma de divorcio, ¿no? A no ser, en inglés dice a excepción, excepto por, a no ser por causa de fornicación. La palabra fornicación ahí es porneía, es decir, por alguna forma, cualquier forma de pecado inmoral, hace que ella adultere. O sea, no hace que ella adultere por divorciarla, sino que se asume que si la mujer va a quedar, la van a divorciar, lo más común por la experiencia es que va a buscar casarse con alguien más. Entonces, no comete adulterio porque la dejaron, sino por lo que va a seguir después de que se divorcian, después de que se separan. Por eso dice, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Entonces, está hablando solamente la parte de la repudiada y el que se casa con la repudiada. Ya en Mateo 19 habla de los cuatro.
los dos divorciados y los que se casan con los dos divorciados, que sin excepción sin haber fornicación de por medio o infidelidad sexual. Pero en este caso solamente aborda la parte de aquella mujer que la divorcian sin razones de infidelidad, y el que se casa con ella. Solamente se aborda ese punto. Quizás se podría añadir, porque lo dice aquí mismo en el texto, ¿verdad? Que repudiar es una cosa, o sea, quiere decir aborrecer, rechazar, y la otra cosa es la carta de divorcio, o sea, es un rompimiento del contrato. Obviamente, para darle carta de divorcio, alguna forma legal se necesita hacer para que fuera oficial. Claro, está dirigida al pueblo de Israel esto todavía. Ujú. Entonces estamos hablando de las leyes dentro de Israel, de la ley del Deuteronomio 24. Ujú, ujú. Entonces, una cosa es repudiar y otra cosa es divorciar. Y aquí lo dice claramente. O sea, el versículo 32 dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer que la aborrece, hace que ella adultere. Eso también puede significar que esa forma de rechazo va a incitar a la mujer a buscar por otro lado. Ujú. No están diciendo necesariamente, y claro, y al no haber un reconocimiento legal del rompimiento del matrimonio, eso es lo que se llama adulterio, tener relaciones sexuales con alguien fuera del matrimonio, entre gente casada. Entonces, tratando de detallar el texto, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, o sea, no hay carta de divorcio para empezar. Ahora, si hay carta de divorcio, ese es un proceso diferente y hay que ir a Mateo 19 para verlo, pero hasta aquí, en este texto, ¿verdad? Por ejemplo, en el texto de Marcos no hay excepción. Y la gente se basa en eso para decir que pues, en el texto no hay excepción, aquí sí que no hay excepción. Pero eso es difícil de aceptar porque se necesita estudiar varios textos para encontrar el verdadero significado. De eso se trata la palabra de Dios. Porque de otra manera podríamos ser seguidores de Marcos y seguidores de Mateo. La diferencia en Marcos, ¿está usted viendo el capítulo 10, hermano? Creo que sí. El verso 11 y 12. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Sí, Marcos no menciona la excepción Y no menciona la carta de divorcio tampoco. y no menciona la carta de divorcio. Sin embargo, en el verso 11 y 12, si nota en el verso 12, dice, y si la mujer repudia a su marido. Recordamos que Marcos está escrito para una audiencia gentil, sea romanos o griegos. Y los romanos y los griegos, las mujeres sí tenían esa libertad de divorciar a su marido. Los judíos no. Por eso Mateo siempre aborda desde la perspectiva, desde el punto de vista de un hombre dejando a su mujer. Y Marcos la presenta desde ambas partes tomando la iniciativa de divorciarse. El hombre en el verso 10, 11 y la mujer en el versículo 12. Entonces eso significa que los judíos podían, eran más, se divorciaban por cualquier razón, ¿no? Por lo que dice Mateo ahí, ¿verdad? La única razón es fornicación. Entonces ellos en algún momento estaban divorciándose ya por cualquier causa. Aparentemente irán, bueno, no aparentemente, sino que lo que dicen es que basados en Mateo 24, 1 en adelante,
hubo dos interpretaciones a esa por esa cosa indecente que no sabemos qué era, esa cosa indecente. Y Shammai decía una cosa y Hillel decía otra cosa. Y Shammai decía que era por algo así como infidelidad o alguna cosa inmoral. Hillel decía que lo que sea, por lo que sea. Entonces, por eso en Mateo 19 el Señor Jesucristo le preguntaron, ¿es lícito repudiar a vuestra mujer por cualquier causa? O sea, como lo dice Hillel, o es como lo dice Shammai. ¿De qué escuela eres tú? Entonces, y Jesucristo no estaba más, no que estaba más, o sea, se identificaba más con Shammai, no está diciendo eso, no estoy diciendo eso, sino que Shammai estaba más acorde al principio de la enseñanza del Señor Jesucristo. Pero los judíos llegaron a interpretaron ese texto como, tú nomás la puedes dejar, pero después, por eso, cuando los judíos le contestaron al Señor Jesucristo, entonces, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio? Fue en Mateo 19. Jesucristo dijo, Moisés permitió, no mandó, permitió dar carta de divorcio por su dureza de corazón. O sea, por la dureza de corazón. Porque lo que ahora estaba Dios protegiendo era la dignidad de las mujeres, que los hombres las divorciaban por cualquier causa. Por eso ahora se menciona que, por eso Jesucristo está dando esta enseñanza. Cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Ahora sí, Elmer, ya te pusiste en contexto. Sí, estaba viendo el texto de Mateo y el de Marcos. Y como decía el hermano Miranda, ahí aparte déjeme volver a Marcos, donde Jesús dice el 11 y el 12, no menciona el divorcio, simplemente da por sentado que si hay un repudio, ¿verdad? Es decir, la aborrece, la manda afuera, cualquiera de los dos, entonces se une a otra persona, pues va a cometer adulterio, ¿verdad? Pero ya previamente, en los versos anteriores sí mencionó la carta de divorcio como factor para disolver, ¿verdad? Y es lo que hace en Mateo, ¿no? Ahora sí, yendo a Mateo, Jesús aborda los dos puntos, el tema del repudio y la carta de divorcio, pero el divorcio únicamente bajo la causal de fornicación. Y estaba mirando Deuteronomio 24:1. Me parece que solamente se daba esa carta de divorcio cuando el esposo encontraba lo indecente, ¿no? Lo indecente, pero como algo que sucedió en el pasado, porque si hubiese sucedido en el presente, eso sería adulterio y sabemos que la ley mandaba a lapidar, ¿no? A los adúlteros. Entonces, me parece que tenía que ver con algo que él se da cuenta ya en la relación misma. No sé si estoy equivocado. Tienes Tiene apagado su apagado. micrófono, hermano Paco. Sí. Que tengo tos y tengo que apagarlo para no molestarlos cuando hablan.
Yo no lo sé. Yo no sé si la cosa indecente era algo que sucedía antes de la relación, ya hacer compromisos, porque se ha discutido ese punto, ¿qué es? Si era porque había cometido infidelidad. Bueno, si había cometido infidelidad, el capítulo 22 de Deuteronomio decía, mátenla. No era déjala ir, ¿no? Era mátenla. Por eso cuesta pensar que tenga que ver con infidelidad sexual, porque a quien cometía infidelidad lo moría. Ah, entonces, bueno, he tratado de investigar qué puede ser y nadie sabe con precisión qué puede ser, porque nomás así lo dejó, cosa indecente. Y es especular qué era eso. Y no se entendía tanto que desde el mismo tiempo del Señor Jesucristo había dos o tres formas de interpretar ese texto. Paco, Sí. algunos se van ahí mismo, a Deuteronomio 22, donde habla que si la mujer se casa una con mujer y haya que siempre no era virgen, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pero el resultado no es repudiarla. Ahí dice el versículo 20, mas si resultara ser verdad que no se la halló virgen a la joven, entonces la sacarán a la puerta de las casas de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad y morirá. ¿No? Ya. O sea, no es problema de repudio, aquí se resuelve. Si lo que están hablando de cosa indecente en el capítulo 24 tiene que ver con su inmoralidad sexual, no es cierto, porque ahí la repudiarían por inmoralidad sexual, no la repudiarían, la matarían. Ya. ¿No? La matarían simple y llanamente. Sí. Y eso es alguien que hizo algo antes de, ¿verdad? Entonces a lo mejor algo indecente es dejar mancha en la taza del café que acabo de tomar cuando lo lavé. Sí, no. Es cierto, usted dijo correctamente, porque el esposo podía reclamar eso, por ejemplo, por lo que decía Elmer, más que no lo quería comentar yo. Lo, este, el esposo podía reclamar, no es virgen. Los papás sacaban la evidencia de que había virginidad. Entonces el hombre la tenía que aceptar y nunca repudiarla. Sí, pero si resultaba que sí era, que no era virgen, entonces ella moría. Entonces era como que era algo subjetivo, yo no sé, o sea, ni siquiera quiero especular porque no sé, o sea, yo personalmente no sé. Mejor no usaba la crema dental correcta. Sí. Don Pablo Sánchez. Buenos días, hermanito. Díganos qué era esa cosa indecente, hermano, por favor. Si va a comentar. Buenos días, mis hermanitos. Estoy aprendiendo, estoy anotando cada cosa, así que sigo escuchando. Cada barbaridad dice Pablo. No, estoy anotando cada cosa. Está muy interesante el tema y está súper bueno los comentarios. Alguien que pueda ayudarme, ¿dónde más o menos fue la ubicación de este sermón del monte? ¿Sermón del Monte? Sí. Yo he oído que tampoco nadie sabe dónde es, hermano. Igual, alguien dijo que era el monte Herbal, ¿cómo se llama? El monte, algo así, no me acuerdo exactamente cómo se llama ese monte. Dicen que pudo haber sido ese monte? Yo lo tenía apuntado y no sé dónde lo apunté. Sí, porque estaba recordando que había dicho el otro día el hermano Goyo, ¿verdad? Que bueno, se entiende que Mateo recopiló, ¿verdad? Su enseñanza y a saber si esta parte del matrimonio fue dicho allí o no sé, ¿verdad? O es algo que él solamente agregó,
o es parte de donde fue dicho el sermón de la montaña. Ahí está Goyo oyéndonos. Si puedes escribir, Goyo, y decirnos dónde posiblemente pudo haber sido dicho el sermón del monte. Ok. Bueno, mientras Goyo nos saca de dudas. Ok, ¿qué comentario tienen pues, hermanos, al verso? Porque al verso 31 y 32. ¿Quién quiere comentar? Hay que considerar también la condición socioeconómica de ese tiempo, ¿no? Porque una mujer que la echaban fuera de la casa, inclusive en el día de hoy, ¿verdad? Que si tiene hijos y todo eso, ¿cómo va a sostener su vida? Y si no sabe hacer nada más que cuidar casas, tiene que encontrarse un hombre que la recoja, para que pueda comer y vivir y hacer una familia. Entonces, hoy en día una persona que no la repudia, pues a lo mejor esa tiene mejor trabajo que uno, ¿verdad? Esa mujer. Pero por eso quizás esté dirigido al varón, ¿verdad? No como en Marcos, que está dirigido al varón y a la mujer también. Mismo caso de repudio. No sé, solo eso vale la Sí. pena comentar porque o sea, como quien dice, le están echando los lobos, ¿no? Cuando repudias a una persona de tu familia, la estás tirando los lobos, ¿no? Cristian tiene su mano levantada, hermano. Ya, él nos va a aclarar todo. Buenos días. No tanto, pero me gustaría comentar algo al respecto. Normalmente, tomando este pasaje, el de Mateo 19, he escuchado pues dos argumentos, ¿no? Que sí te puedes divorciar por esa causa y pues casarte otra vez, y otra pues que no es válido, ¿no? Creo que son los dos puntos que más se han comentado. Y más que nada porque se usa ahí la palabra fornicación y muchas veces se define fornicación como hoy día lo define el diccionario, ¿no? Que es tener una relación antes de estar casado, y adulterio exclusivamente estando casado, tener alguna relación con alguien que no es tu cónyuge. Entonces, pensándolo de esa manera, pues no cuadra ahí la palabra fornicación, olvidando que fornicación, dependiendo del contexto, puede ser cualquier inmoralidad sexual, pero muchos no lo entienden de esa manera. Entonces hacen o comentan que no es válido ni por fornicación el divorcio. A lo que voy o al punto que quiero comentar es que si tenemos dudas, creo que existe siempre en todos los temas controversiales que generan diferentes conclusiones, diferentes ideas, siempre existe una zona a salvo. En este caso, la zona a salvo en cuanto a ese tema es que si te divorcias te quedes sin casarte. Es lo más seguro. Si digamos que estamos interpretando de una manera errónea y te divorcias sabiendo que no lo puedes hacer, o tú entiendes que no lo puedes hacer y te casas, y estamos interpretando de una manera equivocada, estaríamos en pecado. Entonces, la zona a salvo es, mejor me quedo así, mejor me quedo solo, ¿no? Si me divorcio, bueno, me divorcié, pero me quedo solo. Creo que en esa zona a salvo, si tenemos dudas en cuanto a algún tema, no hay falla, porque al final, si no te casas, no estás pecando. O sea, no hay algo que diga, necesitas estar casado para entrar al cielo. Pues no. Entonces,
Digo, en estos casos, cuando no se llega a una conclusión, porque lo he escuchado, porque me ha tocado estar en una congregación donde tal cual dicen no, y sucede, y estás en pecado si lo haces, y donde sí por cualquier motivo. Entonces, en mi mente siempre hay una zona salvo, y en este caso la zona salvo es esa. Si no llegas a un entendimiento, quédate así, quédate solo. Y no estás, no hay falla, ahora sí que ahí no hay falla, ¿no? Entonces, no sé cómo vean ustedes ese punto, pero pues sí, digo, más que nada es eso, el mencionar que hay una zona salvo en todos los temas, y en este caso ese comentario. Gracias, hermano. Sí, Pablo dijo, si te divorcias o si te separas, usa la palabra, te separas, para no poner una palabra que no. Si te separas, quédate sin casar o reconcíliate. Y Jesucristo, en lo que leemos, lo que quiere comunicarnos en esta lección, no es tanto si te puedes divorciar o no, o cuándo sí puedes y cuándo no. El mensaje es, recuerda que el matrimonio es santo, no puedes andar buscando otra mujer, y es para siempre. No puedes estar pensando en divorciarte. Cuando tú te divorcias, como decía el hermano Miranda, en la forma que lo estaba presentando, lo único que estás provocando es que tu esposa o tu esposo caiga en el pecado del adulterio. Caiga en el pecado del adulterio. Y eso tú tendrás que dar cuentas de ello por las decisiones que tomas. Entonces, son situaciones serias, bastante serias. Hay una pregunta que, para tomar decisiones en la vida, hermanos, para tomar decisiones en la vida. El método 10. ¿Puedes vivir con esta decisión 10 minutos? Ah, sí. ¿Puedes vivir con esta decisión 10 meses? ¿Puedes vivir con esta decisión 10 años? Y si no puedes vivir con esta decisión 10 meses y 10 años, reconsidera lo que estás decidiendo hacer. Y eso se los comento para cuando están algunos hermanos o gente jugando la idea o manejando la idea del divorcio. Ok. Piensa en eso. Porque ahorita tú estás en la mejor, estás diciendo que sí, me divorcio, yo no me vuelvo a casar, la experiencia que... Ahorita. Piénsate en 10 meses, piénsate en 10 años. ¿Tendrás la misma opinión? Y si no tienes la misma opinión, si no puedes vivir con esa decisión 10 meses y 10 años, reconsidera, reevalúa lo que estás pensando hacer. Eso es nomás para fin de razonar con ellos. Paco, Mande. algo que se me viene a la mente. Bueno, Jesús está hablando de la causal, ¿verdad? Para que el matrimonio se disuelva, que es la fornicación, ¿verdad? A no ser, como dice allí, por causa de fornicación. Y leyendo ahí en Deuteronomio 24, pero el versículo 2, después que ha recibido la carta de divorcio, dice, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, ¿verdad? Es decir que hay una autorización, hay un permiso para volverse a casar, ¿verdad? Entonces estaba tratando de asociarlo, si bien ahí había carta de divorcio, ¿verdad? Por la cosa indecente que todavía no sabemos cuál es, ¿verdad? Pero había una carta de divorcio. Y una vez que eso sucedía, podía volverse a casar. Entonces, puede servir, es mi pregunta, puede servir como argumento para el divorcio del cual habla Jesús, porque bueno, el tema lo aborda más ampliamente en Mateo 19, pero en Mateo 19 no menciona unas segundas nupcias, ¿no? Simplemente lo deja en la condición en la que queda cada uno, pero podría servir
podría servir como un entendimiento de que cuando la relación se disuelve, hay permiso para unas segundas nupcias, tomando este ejemplo de Deuteronomio. No se oye, Paco. He hablado más hoy que nunca y yo no soy la persona que debe de hablar. Pero el verso 31 explica lo que estás diciendo tú, hermano, en que la mujer que la divorciaban, le daban carta de divorcio y ella se puede volver a casar. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Y si asume, ella está libre. Ella está libre y tú también estás libre. Pero yo os digo, ya cambia el punto. El yo os digo ya cambia, no, o sea, no puede, lo que estoy tratando de decir es que no puedes cobijarte sobre que te proteja el hecho de, ya me divorcié, entonces estoy libre. Porque Jesucristo dijo, pero yo digo que cualquier que repudie a su mujer, a no ser. Antes era por cualquier cosa. Dilo, Elmer. Yo creo que lo que está diciendo Elmer es que la carta de divorcio es un documento legal establecido por la Constitución que Dios estableció en la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces, Dios reconoce ese divorcio cuando está hecho bajo sus condiciones. Entonces, si uno establece un divorcio, pero que el gobierno de la iglesia no lo reconoce, que es de Jesucristo, ese divorcio no es válido. Entonces, si no hay divorcio, quiere decir que sigue uno casado con su esposa. Entonces, la legalidad de la carta de divorcio no está basada en lo que dice la ley de Estados Unidos o Colombia o Chile, sino está establecido en la ley que Dios estableció en su nuevo pacto. Entonces, sobre esa base, hay un punto en que Dios reconoce la disolución de ese matrimonio, que te da libertad para casarte, ¿no? Sí hay, porque Él mismo te lo está diciendo, ¿no? Cuando hay causa de fornicación. Entonces, ese divorcio, que sí reconozca a Dios, disuelve el matrimonio. Pero si Dios no ha reconocido, no importa cuántas cartas de divorcio saques, puedes sacarlo en cada país ¿verdad? Y divorciarte de tu esposa 5 veces y Dios no lo reconoce porque no es un documento que Él reconozca. Pero sí hay un documento, obviamente, que Dios sí reconoce. Que Dios sí reconoce. Entonces, eso es lo que está hablando. Ahora, por otro lado, no nos olvidemos que en el Antiguo Testamento la gente tenía concubinas, o sea, no estaba casados con ella, ¿verdad? Y aquí está hablando obviamente por el contexto, allá en el capítulo 19 se ve claramente, por eso, ¿verdad? El apóstol después dice, si es así, mejor es no casarse, no casarse, ¿verdad? Entonces, eso hay que entenderlo, pero a mí me ayuda mucho reconocer la diferencia entre aborrecer, repudiar, echar para afuera, y otra cosa es el documento legal que disuelve el matrimonio. Usted lo está poniendo bien. Es como te separas, pero legaliza la separación para que la mujer, en el Antiguo Testamento, estoy hablando del Antiguo Testamento, no ahorita, la mujer está libre para casarse. Por eso lo que sigue leyendo Mateo 24, ella se puede casar con otro hombre, porque ya le diste carta de divorcio. Pero si eso lo quisiéramos traer al tiempo presente y un divorcio justificara que la persona está libre, ¿por qué Jesucristo dice en el mismo verso 32, pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere? ¿Por qué? Y además, y el que se casa con la repudiada, la que divorciaron, comete adulterio. ¿Por qué? Si ya está libre. ¿Por qué es adulterio si ya está libre? Aparentemente, como se supone. ¿Por qué se comete adulterio si ya está libre? Suponiendo que el divorcio
disuelve la relación matrimonial. No es por causa de fornicación. Exacto. Si no es por causa de Sí. fornicación, digo eso. Si no es por causa de fornicación, ¿por qué entonces viene, porque hay adulterios? Bueno, Porque no hay porque, reconocimiento de disolución del matrimonio. exacto, porque el divorcio civil no disuelve la relación matrimonial delante de Dios. Siguen siendo casados. Y el que se casa con los divorciados cometen adulterio. Por eso el punto. En este país uno puede conseguir una carta de divorcio de un solo lado, o sea que sí, con 0 razones. Ujú. Pero Paco, creo que el hermano Cristian quería comentar y Sí, el hermano Goyo también. sí, Cristian, adelante, hermano. Bueno, Goyo escribió a tu pregunta, pero no dice en qué parte de sabemos que fue en Galilea, pero no sabemos en qué parte, en qué monte. Y sí, Cristian, adelante, hermanito. Así que se ocupó Ah, Cristian. me ocupé, es ok. Hermano Goyo era el que te quería hablar también. Adelante, Goyo. Bueno, yo creo rapidito, no puedo hablar aquí muy duro, pero yo creo que lo que Jesucristo está haciendo, o sea, es mejor aclarar el principio para poder construir encima. Jesús está de alguna manera aclarando algo que para ellos no estaba claro, inclusive que estaba siendo manipulado. Para mí la ley de Deuteronomio era para proteger a la mujer de que el marido la divorciara por cualquier causa. Porque como dice Roberto, ellos eran polígamos, ellos querían tener todas las mujeres que quisieran y cuando se aburrían de una la querían echar. Entonces la ley de Deuteronomio es para que no la echaran por cualquier causa, sino por una razón justificada. Y entonces lo que hicieron los fariseos en el tiempo de Jesús, en el tiempo intertestamentario, fue a utilizar esa ley para beneficio de ellos, como un derecho, diciendo, nosotros tenemos derecho de divorciar a nuestras mujeres por cualquier causa que nosotros podamos inventar. O sea, si el hombre tenía una causa, la podía divorciar. Entonces ellos están cambiando la parte original, la idea de proteger a la mujer de que el marido la divorciara por cualquier cosa, y la están interpretando como nosotros la podemos divorciar de ella, y esto es un derecho que nos dio Moisés. No sé si me estoy explicando. Y Jesucristo vino a decir, mira, así no es. Para empezar, el divorcio, cuando uno se casa, no se casa pensando para que me voy a divorciar, porque desde el principio nunca fue así. El principio fue un hombre y una mujer para siempre. Entonces, yo creo que Jesús está enseñando o presentando a ellos que ellos habían utilizado la ley para el beneficio de ellos, cuando originalmente Moisés la utilizó para el beneficio de la mujer, para que no la divorciaran por lo que ellos les dara la gana. No sé si me estoy explicando, pero Jesucristo está haciendo ahí más bien una aclaratoria. Y otra vez, no podemos, inclusive independientemente de lo que diga Deuteronomio no nos concierne a nosotros porque no somos judíos y tenemos que irnos con lo que Jesús dice. Y Jesús dice, para evitar el adulterio y para evitar el divorcio, cuida tu corazón. No estés deseando otras mujeres. Y yo creo que ahí viene la enseñanza de Jesús. La mejor manera de prevenir el divorcio es que tú cuides tu corazón y no andes mirando a otras mujeres, que te conformes con la mujer que tienes. Eso es lo que quería decir. Gracias, llegó Cristian. Adelante, Cristian. Sí, creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo ahorita hermano Goyo, y creo que ese es el punto en realidad. No es tanto si se puede, no se puede, si va a haber segundas nupcias o no, aunque está mencionado ahí, pero el punto es ese. Al menos para mí, en ocasiones me han pedido hablar del tema de segundas nupcias o de divorcios, y yo siempre comento esto. Yo no hablo de ese tema, yo hablo del matrimonio, porque normalmente las personas que quieren a fuerza estar hablando de ese tema es porque quieren encontrar una manera de apoyar su idea o de apoyar sus decisiones. Al final creo que es lo que he visto, ese es el común denominador de alguien que siempre está hablando de ese tema, siempre hablando si se puede, por qué causas, que si pobrecita, que está muy joven.
pero creo que lo que se encuentra en complicación, más que hablar si se puede o no se puede divorciar, se puede volver a casar o no, creo que eso es sencillo al final. Lo que sí nos metemos a veces en algunos conflictos es en ejemplos reales de matrimonios dentro de la congregación. Cuando llegan personas que ya tienen 2 o 3 matrimonios y se bautizan y están ahí, quieren participar, hermanos dentro de la iglesia que son infieles y se vuelven a casar y tienen 2 o 3 matrimonios que están enfrente de las congregaciones y enseñan que esas cosas a través de su ejemplo, ese creo que sí es el problema. Y eso es lo que nos podría ocupar tal vez un poco de tiempo en mencionar algunos ejemplos, si se pudiera, de condiciones de algunos y escuchar sus opiniones. A mí me gustaría eso. Ahorita hay algunas cosas en la congregación y en otras, temas muy específicos y ejemplos bien específicos, y los hermanos tienen muchas dudas al respecto. El tema este creo que para mí es sencillo, pero esos ejemplos que tenemos dentro a veces sí se complica un poco, y más porque simplemente podemos decir, pues a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios, pero están dentro de la iglesia esos ejemplos y esos matrimonios. Y la pregunta es, ¿y qué hacemos, no? Si pudiera haber oportunidad de mencionar algunos casos y escuchar su opinión, a mí me beneficiaría bastante, la verdad. Es, igual, siendo honestos, igual yo nunca ando dando estas lecciones, menos fuera de la congregación, porque no es prudente. Cada quien debe manejar sus enseñanzas en este sentido en la congregación donde sirve y con la dirección de Dios. Esto se da porque pues está el texto, ¿no? Y siempre ya casi de manera mecánica nos vamos para allá, o sea, automáticamente, eso sale en automático, ¿no? Pero si nos hemos de quedar en el texto, Jesucristo simplemente dijo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, o sea, porque asume que se va a volver a casar. Y el que se casa con la repudiada también comete adulterio. Entonces, lo que tenemos que hacer es apreciar el valor del matrimonio, su santidad, su permanencia. El que está casado no procure separarse. Esa es la enseñanza, ¿no? Y los que no están casados, que consideren estas dos cualidades del matrimonio. Es santo y hasta la muerte. Sí, allá después entrarán situaciones que personalmente preferiría no entrar en, porque no es el tema, porque cada quien mejor maneje la situación. Porque, por ejemplo, Hebreos 13:1, en adelante, los fornicarios, los adúlteros los juzgará Dios, pero también nosotros, porque el apóstol Pablo juzgó un adúltero y la iglesia en Corinto, y también el capítulo 5 mismo dijo que tales personas deben ser juzgadas. Entonces, pero eso cada quien lo tiene que hacer desde su capacidad de entender las escrituras. Pablo, ahora sí, ayúdanos, hermano. Yo creo que ya comentamos bastante del texto. El hermano Goyo, creo, y sigue el hermano, después el hermano Javier. Oh, perdón. El hermano levantado. Perdón. Luego el hermano Pablo. Hermano Goyo, adelante. No me la apliques, Paco. Mira, rapidito. Otra vez, yo creo que Jesús está viniendo a resolver un desorden que tenían. Y yo voy a poniéndolo en el contexto y en el tiempo. Herodes, bueno, él fue el hijo de Herodes Antipas. Fue el que estaba teniendo una relación con
su cuñada, Ujú. Herodías, ¿se acuerdan? Dejó marido y Sí. Herodes dejó su mujer y ellos se unieron en matrimonio. O sea, a ellos no les importó divorciarse de las que estaban con las que estaban casados o dejarlos para juntarse. Y ninguno de los escribas, de los fariseos, y nadie de ese tiempo dijo nada. Y Juan el Bautista fue el que paró y dijo, mira, eso no está, o sea, de acuerdo a la ley, obviamente está hablando de la ley de Moisés, eso no se te es permitido. Y eso le costó a él la vida. A Juan el Bautista, denunciar ese hecho que estaba aconteciendo ahí. Entonces, otra vez, aquí hay una situación en el tiempo de Jesús donde el matrimonio prácticamente no valía nada. Y Jesús está diciendo, ese no es el plan de Dios. Al principio, ese no era el plan de Dios. Y yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos en eso. El plan de Dios es que tú te casas con una mujer, no con otro hombre ni con dos mujeres, hombre con una mujer, hasta que la muerte los separe. Eso es lo que tenemos que enseñar. Y cuando vienen problemas, el trabajo de nosotros es ayudar a restaurar la relación, no buscarle salidas a los problemas. Y eso es simple, o sea, hay que mantenerlo bastante simple porque empezamos a caer en un terreno así medio pantanoso. Y otra vez Cristo está arreglando un desorden y nosotros no podemos venir a crear otro desorden hoy en día. Sino hay que decirle a la gente lo que el Señor, cuál fue siempre el plan de Dios. Y cuando te vienen con un problema, vamos a ver cómo lo resolvemos, inclusive cuando hay adulterio. Yo conozco matrimonios donde ha habido adulterio y se ha podido restaurar ese matrimonio. Yo mismo he restaurado matrimonios en ese caso. Entonces, el hecho de que haya adulterio, porque Jesucristo sí dice, Mateo 19, hay un derecho que Jesús da, porque en realidad, escuchen bien esto, lo que puede disolver el matrimonio es el acto de adulterio. Pero todavía hay el perdón y la reconciliación. Entonces yo conozco varias parejas cristianas que han pasado por esa situación y se han podido restaurar. Entonces, inclusive cuando Jesús da el permiso por causa de divorcio, todavía la relación se puede restaurar porque ese siempre fue el plan de Dios. Nuestro propósito siempre es seguir el plan de Dios. Si empezamos a buscarle vuelta, pues le vamos a encontrar. Pero eso no debería ser. Nosotros como ministros de reconciliación tenemos que enfocarnos en reconciliar. Y ya lo que la gente esfuerzo tiene que enfocarse es en reconciliar la pareja, en no ver cómo le salimos a ver quién tiene derecho y quién no tiene derecho. Eso es lo que quería decir. Claro, gracias, Goyo. Buen comentario. A ver, Irán, yo ya me perdí. Sabes que me están llamando por texto, ¿no, hermano? Pero yo vi al hermano Javier, hermano sí. Paco. Luego sigue el hermano Pablo. Ok. Hermano Javier, adelante. Gracias. En realidad este tema es bastante serio y requiere que vayamos profundizando o analizando bien las cosas. Bueno, yo entiendo que repudiar, como hemos venido hablando, es no ocupar o mandar sacando, ¿cierto? Repudiar, no ocuparla más a la señora, a la mujer. Y el divorcio es disolver la relación. Ahora, para resolver, digamos, esa relación o el divorcio, necesariamente tenemos que formalizar el matrimonio civil, es decir, ir a la notaría para luego pedir o divorciarse legalmente. Porque si no vamos a la notaría, entonces mi pregunta es, ¿dónde podemos tener esa carta de divorcio?
Parece que de pronto el hermano Roberto mencionaba que en el comienzo que la iglesia o la organización, la iglesia puede dar esa carta de divorcio. Me gustaría aclarar sobre ese punto. No estoy yo bien claro. Si me pueden ayudar, está bien. Hermano Miranda. No, le toca a Pablo. Sí, lo que pasa es que el hermano Javier preguntaba que usted había dicho que la iglesia da carta Sí, de no, yo divorcio. entendí eso, pero yo creo que Pablo lo va a contestar. Sí, la verdad es que no entendí muy bien la pregunta, hermano Javier. ¿Me la puede repetir, por favor? Cuando se pide la carta de divorcio, hay que ir a la notaría a pedir esa carta, o sea, legalmente a esa carta, o yo no, digamos, hasta el momento yo no sé que la iglesia dé una carta de divorcio. En caso de que necesite, pues, una persona esa carta de divorcio, no he visto que la iglesia dé una carta. Sino el divorcio pues se lo hace legalmente pues en una notaría, ¿no? Entonces esto se requiere que el matrimonio siempre tiene que formalizarlo. No digo legalizarlo porque entiendo que el matrimonio es que Dios lo casa, ¿cierto? No la notaría. Pero formalizar pues es ir a registrarlo o protocolizarlo, como dicen ellos, para luego tener una carta de divorcio. No sé si hice la pregunta o confundí más. Sí, entendí yo por lo menos. ¿Iba a decir algo, Robertito? Bueno, digo, estamos hablando de lo que Dios reconoce o no reconoce cuando decimos eso. Porque tampoco extendemos certificados de matrimonio, la iglesia. Y si no extendemos certificados de matrimonio, tampoco extendemos certificados de divorcio. Ahora, la Iglesia Católica, que es una organización grande, sí tiene las dos. No lo llaman divorcio, lo llaman anulamiento, pero sí hay un certificado para anular un matrimonio. Es un proceso que cuesta. Pero estamos hablando de que el texto aquí nos indica la forma en que Dios reconoce el divorcio, ¿verdad? Independientemente de que tengamos una carta o no tengamos la carta. La carta la debemos obtener porque respetamos las autoridades, igual que la carta de matrimonio, aunque es expedida por la notaría, no estamos respetando las autoridades. Pero ante los ojos de Dios, sí significa que estamos casados. Y seguramente el divorcio, el hecho de que se obtenga una carta de divorcio, no quiere decir que Dios lo reconozca. Igual que un certificado de matrimonio. Si uno se casa, cuando uno se casa, de menos aquí, con tal que des el dinero para el permiso, no te preguntan nada. Puedes tener 15 esposas si quieres. No hay investigación. Ok. Ahora sí, Pablito. Sí, en todos los ejemplos que Jesús da en la segunda parte del Sermón del Monte, en la relación con el prójimo, Jesús, la ira, el adulterio, el divorcio, y ahora viene el tema de los juramentos, claramente es algo que ha pasado desde el principio, el problema que realmente tiene el hombre, que es un problema al corazón. En todos los casos,
Aquí el tema del divorcio también es un problema del corazón. Mateo 19 se había leído, permitió eso a Moisés por la dureza del corazón. Y creo que lo que Jesucristo está logrando aquí es hacer un movimiento desde el interior hacia el exterior, ya que el pueblo judío, el pueblo de Israel, todo era externo, todo era lo que era visible, pero Jesús está apuntando el movimiento del corazón. Y podemos ver claramente cómo el corazón puede perjudicar mi relación con mi hermano. En el caso del adulterio, ¿dónde realmente comienza eso? Comienza el codiciar a una mujer en el corazón. Aquí en Jesús y el divorcio, versículo 31 y 32, la enseñanza en cuanto al matrimonio es clara, Dios unió a un hombre y a una mujer y el matrimonio es para toda la vida, el matrimonio santo, como decía usted. Yo creo que cuando lleguemos a Mateo 19 vamos a hablar por causa de fornicación, porque hay causales y eso yo creo que lo vamos a profundizar más en Mateo 19. Pero creo que el punto aquí nuevamente de Jesús es lo que puede producir un corazón que codicia, un corazón duro, un corazón que realmente no es el que Dios quiere para sus ciudadanos, los que viven en el reino, y cómo esto puede afectar también al prójimo, ya que esto puede hacer que la persona que fue repudiada cometa adulterio también con el que se casa. Entonces, al final lo que hay en el corazón afecta mi vida y mis acciones pueden afectar también a las otras personas, en este caso a mi cónyuge. Entonces, todo tiene que ver, Paquito, como decía Goyo también, con un problema del corazón, que es lo que hay en mi interior, en mi mente y en mi corazón. Y en cuanto a la práctica, en cuanto a los divorcios que podemos ver, la segunda anuncia, cada caso es particular, ¿verdad? No, me ha tocado ver casos de infidelidad, pero por otra parte el marido haciendo cosas y viendo cosas que son inmorales. Entonces, son temas complejos que se deben estudiar en cada caso en particular, pero creo que el patrón de lo que Jesús está mostrando es el problema del corazón del hombre desde un principio, específicamente aquí al pueblo judío que está recibiendo el Evangelio de Mateo. Y en el versículo 32, 33 en adelante, nuevamente, cómo nuestro corazón afecta nuestras palabras, nuestro compromiso, lo que sale de nuestra boca. Y se había dicho anteriormente, no perjurarás o no vas a jurar falsamente, sino cumplirás al Señor tus juramentos. El pueblo judío tenía que entender que cada cosa que ellos juraban era para Dios, aunque se lo estaban haciendo al prójimo. Pero Jesús dice en el versículo 34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Probablemente estaban jurando por el cielo, por el trono de Dios, o por la tierra, por el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ellos los judíos estaban jurando por estas cosas. Jesús dice, no lo hagan por ninguna manera, especialmente porque estas cosas son cosas sagradas, son cosas santas. Además dice, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y esto tiene que ver también con la persona que jura, está queriendo tener control de su vida, de su futuro, de su destino. Claramente nosotros no lo tenemos. Por eso el versículo 37, pero vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es mal de esto, de mal procede. Entonces Jesús está llamando a los ciudadanos del reino, me parece, estoy haciendo un resumen, no quiero entrar en detalle, en ser hombres de palabra, en ser hombres de palabras, en cumplir lo que decimos, y si vamos a cumplir algo, vamos a hacer algo, es suficiente con un sí o con un no. Y eso nos muestra claramente que lo que vamos a decir en nuestra boca, por lo que hay en nuestro corazón, el ciudadano del reino lo va a cumplir fielmente, ya sea por un sí o por un no de respuesta nuestra. Gracias, muy bueno, Pablo. Bueno, y ya nos encaminaste a lo que es el verso 33 al 37. Sí, Paquito, antes de terminar, que se me había ido para cuando lleguemos a Mateo 19, en cada caso de divorcio o en cada caso de conflicto, siempre está el llamado a la reconciliación, siempre está llamado a volver, siempre está llamado a cumplir la palabra hasta el final. Me gusta, Jesús habla del divorcio después del juramento, inmediatamente.
y antes de eso habló de la reconciliación, porque siempre hay una oportunidad, siempre hay una salida para los ciudadanos del reino cuando son pobres en espíritu, etcétera, etcétera. Eso que se quebró probablemente también es una oportunidad para que ellos puedan volver al plan original de Dios. Y en Mateo 19, cuando Jesús habla del divorcio, inmediatamente antes habla de perdonar a los hombres de todo corazón sus ofensas. Y luego de eso habla del divorcio. Entonces, cuando enseñamos del matrimonio, enseñamos que es santo y para toda la vida, pero también enseñamos la importancia del perdón, la importancia del amor, la importancia de la reconciliación, que todo al final es un paquete de ideas que tiene que ver para cumplir así el eterno propósito de Dios, el plan de Dios, en este caso para los matrimonios. Sí, sí. Claro, claro. No, se abordan estos temas para mirarle lo que el texto dice y lo que los otros textos dicen en relación a esto, pero que siempre al estar tratando ya estar en un escenario en particular, siempre debemos buscar la reconciliación, no buscar necesariamente a la persona inocente, sino trabajar por la reconciliación, por el amor, el respeto y la perseverancia de esa relación matrimonial. Eso Claro, lo que decía mi hermano Cristian, que mucha gente pregunta de la segunda nupcia o lo que Dios permite o no permite, muchas veces es para buscar una salida y para separarse, etc. Pero todo eso es un problema del corazón. Claramente, si está pensando en separación, en divorcio, nuevamente digo, un problema de la dureza del corazón de esa persona. Sí. Adelante, Elmer. Gracias, Pablo. Gracias, hermano. Sí, Goyo. el hermano Goyo y luego el hermano Elmer. Adelante, Goyo. Disculpa, hermano. No es nada personal. No pero- me la aplique, mano, bro. No, chamo. No te vi. Adelante, hermanito. Mira, voy a tratar de contestarle también, agregar un poquito la pregunta del hermano Rosero. La cuestión es cuando se está hablando de la carta de divorcio, se está refiriendo a Deuteronomio 24. No tiene nada que ver con el Nuevo Testamento ni con los cristianos, sino de Deuteronomio 24. Y yo quiero hacer énfasis en esto, porque tenemos que entender el texto en su contexto histórico primero y el desorden que había en los tiempos de Jesús. Entonces, en Deuteronomio 24 dice que cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Entonces, hermano, de ahí es de donde viene la idea de darle carta de divorcio. Es de Deuteronomio 24, no tiene nada que ver con nosotros hoy. Entonces, el hombre le iba a dar una carta de divorcio a la mujer y la iba a despedir. Y salida de su casa, la mujer podrá ir y casarse con otro hombre. Otra vez, yo necesito insistir en que tenemos que entender esto. El que tenía derecho a divorciarse era el hombre, no la mujer. ¿Ok? El hombre era el que tenía derecho a divorciarse. ¿Por qué le da carta de divorcio y se la pone en la mano a la mujer? Para que la mujer pueda salir y casarse con otro hombre, porque ellas económicamente dependían de los hombres. O sea, la mujer económicamente, socialmente, desde el punto de vista de la protección, necesitaba de un hombre. Dios está escribiendo esto, Moisés, para proteger a la mujer. ¿Me entiende? Y por eso entonces ellos habla de, bueno, no sabemos exactamente lo que es la cosa indecente. En el tiempo de Jesús, en los días de Jesús, habían dos grupos. Estaba un grupo, el Hillel y el Shammai, eran dos grupos. Entonces el Hillel era un grupo que decían que era permitido para el marido, otra vez, siempre el enfoque era en el marido, para el marido divorciar a la mujer por cualquier razón. Ese era un grupo. El otro grupo, Shammai, ellos enseñaban que el divorcio era permitido solamente por una ofensa mayor. Entonces ellos ya definían, las ofensas mayores son estas y estas. El otro grupo decía, no, por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, la idea aquí era la protección para la mujer. Las personas en el tiempo de Jesús, los hombres más que todo, lo estaban utilizando para abusar de esa concesión, porque fue una concesión que Dios le dio al hombre de divorciar a la mujer,
Y la idea de la carta de divorcio era más para beneficio de ella, para que ella tuviera una carta de divorcio. Y entonces, si se apareció un fulano, y ella decía, bueno, pero tú no estabas casada con el hermano, con la persona tal. No, mira, él ya me dio carta de divorcio, yo estoy libre. Y ella sí se podía casar otra vez con el segundo hombre. Y eso es otra vez para su protección, etcétera, etcétera. Entonces, esa fue la razón por la que se daba la carta de divorcio, ¿verdad? Esto era una situación doméstica que en realidad no era algo que se llevaba a la corte. Un hombre simplemente le podía dar a la mujer la carta de divorcio y listo, ¿verdad? Y entonces la mujer podía casarse otra vez, ¿verdad? Y entonces esto era más que todo por cuestiones económicas, por cuestiones de protección. Y entonces en esta concesión que Dios daba, sí se incluía el derecho a volverse a casar, obviamente. Pero entonces cuando Jesús se aparece, él dice, pero eso no es lo correcto. Eso fue lo que Moisés permitió, pero eso no es lo correcto, porque lo correcto o el plan de Dios es este. Y entonces era un hombre y una mujer para toda la vida. Y entonces Jesús dice, para evitar caer en el divorcio, para evitar caer en vamos a cuidar el corazón y deja de estar mirando a otras mujeres con deseo. Mira a tu propia mujer. Si tienes ganas, mira a tu mujer y no andes mirando a otras mujeres. Y eso va a evitar que lleguemos a ese punto. Y yo creo que eso es lo que tenemos que enseñar en la iglesia. Y, por ejemplo, yo tengo como póliza, yo no caso a nadie sin primero darle consejería prematrimonial. A mí no me importa quién sea. O sea, puede ser la nieta de Roberto Miranda. Yo le digo, mamita, si no tenemos 6 clases de consejería prematrimonial, yo no te puedo casar. Anda, dile a tu abuelito, ¿me entiendes? Porque hay que explicarles, mira, esto no es un juego y esto es para toda la vida. Esto es una promesa que tú le estás haciendo a Dios. Pero hoy en día, obviamente, el divorcio es un desorden y la gente lo toma a la ligera. Y aquí en Estados Unidos, el número de divorcios en el mundo es exactamente igual dentro de los cristianos. No hay diferencia. No hay diferencia. Entonces, porque no hay una enseñanza clara, obviamente. Entonces, eso es lo que quería decir. Es tu política, Goyo, está bien. Está bien. Bueno, igual yo también. Yo no tengo tanto interés en casar personas y también menos si no reúnen ciertas condiciones. Ok, hermanos. Bueno, y lo digo, Goyo lo está diciendo, hermanos, porque en Estados Unidos ustedes saben que un predicador puede casar, más para información. Ok, entonces estamos ya en los juramentos, hermanos. Y en los juramentos estamos, no, Elmer, tenía la palabra. Adelante, Elmer. Sí, bueno, yo no quiero pasar todavía al punto de los juramentos. Sé que en Mateo 19, cuando lleguemos, vamos a abordar ampliamente el tema que trata Jesús sobre las preguntas que le hicieron, ¿verdad? Acerca del repudio y el divorcio y la causal. Solamente quería agregar que no podemos vivir solamente de ideales, ¿verdad? Es un ideal que un matrimonio llegue hasta el final, ¿verdad? Que no se divorcien, es lo ideal, es la voluntad de Dios, ¿sí? Por eso cuando a Jesús le preguntan, él siempre se remonta al principio, no a lo que habían buscado debido a su dureza, ¿no? del corazón. Estoy totalmente de acuerdo que lo que menciona Jesús aquí en Mateo está relacionado con el corazón. Todos los aspectos de la ley que aborda Jesús está involucrando el corazón, por supuesto que sí, y es lo que debemos también como cristianos involucrar. Sin embargo, no podemos cerrar los ojos y decir, en la iglesia no pasa nada, ¿verdad? Cuando vamos a diferentes lugares, ese es uno de los temas que más preguntan. Ese es uno de los temas en los cuales las congregaciones o no están siendo enseñadas, o simplemente los hermanos no quieren meterse en problema, ¿verdad? Para tomar una decisión,
o para abordar cada temática, y los hermanos quedan siempre en la nebulosa, ¿verdad? Entonces, llega alguien de otra parte y ese es el primer tema. Hermano, por favor, háblenos del matrimonio. Háblenos acerca. Y no es por el hecho de buscar salida, es por el hecho de situaciones que están dentro de la congregación, están pasando y no saben cómo resolver, no saben qué hacer. ¿Sí? En uno de los viajes, una hermana se acercó y me dice, hermano, yo no sé qué hacer. Mi marido me ofende, me pega, y los hermanos acá me dicen que yo tengo que mantenerme hasta que la muerte nos separe, o sea, hasta que él me mate. Entonces, o sea, son temas que no podemos cerrar los ojos, ¿verdad? Que el ideal, que lo óptimo es lo que Dios en su sabiduría desea para todo matrimonio, es así. Pero el corazón del hombre, como está dañado, ¿verdad? Como se contamina, el diablo también hace su parte, entonces deteriora las relaciones y necesitamos estar preparados para ello. Ahora, lo que decía acerca del divorcio, creo yo que a lo mejor se está pensando que el divorcio legal es el que el gobierno expide. Y lo que decía Roberto es muy claro. Estamos hablando de lo que para Dios es considerado divorcio. Dios lo considera de una manera, así como se consideraba en la ley, ¿verdad? A través de la carta, a través de todo ese proceso. Pero en el Nuevo Testamento Jesús enseña, ¿verdad? Y el principio que tenemos, que la única causal es la fornicación. Entonces, hay fornicación a los ojos de Dios, esa relación se disuelve. Salvo, obviamente, y esto lo sabemos ya en la parte práctica, y por eso lo que decía Pablo, en cuanto a que cada caso es particular, totalmente de acuerdo. Si hay una restauración, una reconciliación, ¿verdad? Y lo vemos en el ejemplo de Dios mismo. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel fornicó, le fue infiel a Dios? Y Dios les perdonó, ¿verdad? Dios les perdonó y eso nos muestra el corazón amplio que tiene nuestro Dios en perdonar, que es algo que también debemos tomar, ¿sí? Sé que eso en lo práctico no es fácil o no debe ser fácil, ¿verdad? Pero muchos sí lo han hecho, ¿verdad? Y otros pues optan por sencillamente apartarse, ¿no? De la relación que llevaban. Pero no tiene nada que ver con la ley terrenal. Porque si habláramos de aceptar todo divorcio de la ley terrenal, entonces sucede lo que pasa en Estados Unidos, que cada quien se divorcia como quiere y a veces ni siquiera es una decisión de los dos, sino que es unilateral, ¿no? Como decía Roberto, una persona dice, no, yo no me quiero divorciar de tal persona, lo hace, ¿verdad? Va a la corte y lo divorcian porque entienden que el otro no puede vivir con aquel. Entonces, no se trata de eso, se trata de ver lo que Dios, la ley de Dios, realmente aplicada para nosotros. Eso quería, aunque vamos a hablar en Mateo 19 más ampliamente, con el favor de Dios. Gracias, Paco. Un punto más, Paquito. Adelante, hermano, adelante. Adelante con todos. Solo recordar que la audiencia de Mateo son los judíos, no hay duda, pueblo duro de corazón. La audiencia de los corintios, aunque algunos tienen el corazón duro, es la iglesia. Y la iglesia se supone que ha recibido un nuevo corazón, un corazón blando, el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, y es un espíritu de perdón. Entonces es mucho más fácil. Es decirle a estos de corazón duro, no se separe, y si se separa, reconcíliese, pues se van a seguir dando de golpes hasta matarse. Pero cuando son cristianos, entre comillas, verdaderos cristianos de corazón, el orden, o sea,
el mandamiento de reconciliarse, de pedir perdón y de conseguir y perdonar es más fácil, porque tenemos un corazón que está dispuesto a eso, si hemos recibido el Evangelio, ¿no? Entonces o sea, por eso dice la palabra que los mandamientos de Dios no son gravosos. Pues tú le dices a este tipo que quiere matar a su esposa, que la reciba y se reconcilie con ella, le va a decir, claro que sí, que ven aquí más cerca para darle con más duros. Es todo lo que va a hacer. La va a matar, ¿verdad? Entonces, por eso dice también en el 19, cuando ellos preguntan por qué permitió, por qué mandó Dios dar carta de divorcio, ¿verdad? Moisés, él les contesta por su dureza de corazón. Y tiene razón Pablo, claro, todo el sermón de Mateo está dirigido al corazón del hombre. Preparar nuestro corazón. Ok, Lo entonces último, sí. Paco, Sí. lo último. Este es mi entendimiento, pero Mateo 19 no es paralelo de Primera de Corintios 7. En Mateo 19, Jesús está abordando la causal, bueno, está respondiendo a la pregunta de los fariseos, pero está abordando la causal para que haya divorcio. En Primera de Corintios son problemas internos en la iglesia, ¿verdad? En donde no toca Pablo el divorcio, sino una separación, pero que ahí sí quédese sin casar, ¿verdad? Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Eso quería agregar solamente, Paco. Bueno, pues entonces ¿cómo lo miras, Elmer? ¿Miras que fuera de la iglesia la persona puede divorciarse y volverse a casar? ¿Y dentro de la iglesia solamente se puede separar? Fuera de la iglesia pasan muchas cosas, Paco. Ujú. Cuando no hay conocimiento de Dios, cuando el entendimiento está totalmente entenebrecido, habitan bajo las tinieblas y bajo el dominio del príncipe de este siglo, hay muchas cosas, hay un desorden total, hay caos, ¿verdad? Que Ujú. suceden en muchas parejas. Ahora, cuando llegan a Cristo, obviamente Dios va a ordenar esos caminos, ¿verdad? Ok. Y nosotros tenemos que aprender bien, ¿verdad? Tener conocimiento, y pedirle a Dios sabiduría para poder guiar, ¿no? Todo es que siempre se respete el principio que Dios tiene, ¿no? De un matrimonio sano, saludable. Ok. Ok. Okidoki, ¿alguien más comentarios, hermanos, sobre este tema? Como dicen, vamos a ver más adelante otra vez. Vamos a volver a este tema. Entonces, si quieren, continuamos. Bueno, y yo nomás te preguntaba, Elmer, porque Irán el martes pasado preguntó qué hacer con una persona que maltrata y que no, pues, debe quedarse ahí. Bueno, pues por eso leíamos 1 Corintios 7, 10 y 11, que se puede separar, pues, quedándose en esa condición. Claro, no estamos promoviendo las separaciones, pero así como en el Antiguo Testamento había esa coyuntura, esa posibilidad, en este caso también, pero no promovemos eso. Enseñamos el matrimonio para siempre. Ok, entonces, ahora sí, Pablo ya nos encauzó hacia los juramentos. Y no perjurarás, ese era lo que habían oído, que fue dicho a los antiguos. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto
de mal procede. Ok, fariseos podían hacer aplicaciones a la ley y dar ciertas prerrogativas. Bueno, puedes jurar, pero puedes jurar por esto, pero no por esto. Puedes jurar por aquello, pero no por esto. Y el Señor Jesucristo nos va a enseñar a ser, como Pablo decía, gente que tiene, gente de palabra, ¿no? Gente de palabra, que no tiene que recurrir a los juramentos para ser creíble. Pero empezaríamos preguntando, bueno, pues la pregunta sería, ¿qué dice el texto, no? Es la mejor pregunta. No perjurarás, eso es no jurar, no jurar. Y la pregunta sería, ¿no se debe jurar? No, ¿es pecado jurar bajo cualquier circunstancia? Para después dice, el Señor Jesús dice, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra. Y bueno, y podemos ver que jurar es lícito en ciertos momentos, es lícito, no es pecado jurar. Dios juró en la carta a los Hebreos, dice que Dios juró. Al Señor Jesucristo lo pusieron sobre juramento. Te conjuro, o sea, le dijo Caifás al Señor Jesús en el Mateo 26:63. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, lo puso bajo juramento. Dinos la verdad. Y Jesucristo contestó. Entonces, parece que sí se puede jurar, pero entonces, ¿qué es lo que se está condenando? Y yo estoy preguntando eso porque dice Hebreos capítulo 6, que Dios interpuso juramento, el verso 17. Entonces, ¿se puede o no se puede? La pregunta es, ¿se puede o no se puede? ¿Qué es lo que se está corrigiendo o qué es lo que se está prohibiendo en este caso? ¿Cómo la ves, hermano Elmer? Me parece que el mal entendimiento que tenían los fariseos, los religiosos de los tiempos de Jesús, era que ellos optaban por jurar por todo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo no cumplían la promesa, ¿verdad? Ahora, hay, como bien tú lo dijiste, hay textos donde muestra que Dios ha jurado, a Jesús lo pusieron en juramento, el mismo Pablo juró, ¿verdad? El apóstol Pablo juró, entonces, pero son escenarios distintos dependiendo del contexto, ¿verdad? Si somos hombres de palabra, no es necesario jurar, ¿verdad? Entonces, digamos que la conclusión allí sería, se puede jurar porque hay que hacerlo muchas veces. Cuando alguien, allá en Estados Unidos, cuando alguien llega a la corte, bueno, y en otros países también, le hacen jurar el testimonio. Y uno puede decir, no, es que no puedo jurar porque ahí dice que no puedo jurar. Bueno, tiene que hacerlo, ¿verdad? Y obviamente decir la verdad. Pero no tendríamos que andar por la vida jurando si somos hombres de palabra, ¿sí? Verdaderos. Sí, sí. ¿Quién más, hermanos? Gracias, hermano. ¿Sí? No tienes que recurrir a eso. Yo creo que eso está haciendo una recomendación de que
si es posible no juremos. O sea, la idea es ellos, yo estoy de acuerdo con el hermano, ellos juraban por cualquier cosa con la intención inclusive de no cumplir. Esta gente era solamente impresionando a los demás con sus juramentos y jurando por el altar y jurando por una cantidad de cosas santas y sagradas, y a la final nunca cumplían con lo que juraban. Entonces Jesús está diciendo, los ciudadanos del reino son gente de palabra. Yo no necesito jurar porque cuando yo digo sí es porque es sí, y cuando yo digo no es porque es no. Y yo creo que los juramentos solamente se hacen en casos excepcionales, en situaciones donde, por ejemplo, y hablando de nuestro tiempo, delante de la ley, tú vas a un jurado y eres testigo, entonces te dicen que si juras que vas a decir la verdad y solamente la verdad, y te pones una Biblia en la mano. Ahí el mismo matrimonio, hay un juramento en medio. Pero yo creo que la enseñanza de Jesús es que no tomar los juramentos como a la ligera, y si es posible, no jures, porque inclusive Eclesiastés habla de que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Y dice, voy a leerlo directamente, Eclesiastés 5:5, es mejor no prometer que prometer y no cumplir, así que no dejes que tus palabras te hagan pecar. No le digas al sacerdote, no quería decir lo que dije. Si haces eso, Dios se enojará por tus palabras y destruirá todo lo que has conseguido con tu trabajo. Entonces la idea es no tomar los juramentos a la ligera y no estar jurando por cualquier cosa. O sea, si tú eres un hombre de Dios, cuando tú dices sí, la gente debería creer que tú estás diciendo que sí, la verdad. Cuando tú dices que no, la gente debería creer en tus palabras. Tu palabra, tu testimonio, tu persona debe ser suficiente para que la gente crea lo que tú estás diciendo. Y en ocasiones extremas o específicas, yo creo que los juramentos también son válidos, ¿no? Como los ejemplos que pusimos. Pero yo creo que la enseñanza de Jesús es que no estar jurando así ligeramente, porque los juramentos son serios. Y otra vez Jesús está atacando al fariseísmo. Gente que juraba y con la intención de no cumplir. Sí, hermanos, como que la gente buscaba de alguna manera tener un respaldo para que te creyeran, ¿no? Y entonces se fue precisamente deformando en, si juro por Dios, no, entonces Dios lo respalda y va a cumplir. Y a final de cuentas no era cierto, ¿no? Es que juro por el altar. No, entonces eso es para la gente como que le daba mucha validez y permitía ese tipo de cosas que pues a final de cuentas eh, quitaba también credibilidad, ¿no? Por eso el versículo 37, que ahorita se está analizando también, dice que sea sí, sí, no, no. Con eso es suficiente para un cristiano responsable, para una persona seria y que quiere comprometerse en cumplir, ¿no? Lo que a lo que se está, lo que quiere realizar. Con eso debería de ser suficiente. Pero ya cuando la otra persona, ¿verdad? A la cual le estás diciendo, sí lo voy a hacer, que me imagino que era lo que sucedía en aquel tiempo, es que te estoy diciendo que sí, no, pero no vas a cumplir, bueno, te lo juro por, y entonces ya le daba validez. Dentro de la misma gente se comenzaba, me imagino, a permitir todo eso, ¿no? Como algo cultural, si no cultural, pues tradicional dentro de las mismas personas, de los mismos pueblos que existían en aquel tiempo. Y ya se comenzó a utilizar como pues algo nada más por decirlo, ¿no? Ya no había seriedad en los juramentos. Por eso Jesús habla de eso. Listo. Apagado tu micrófono, Paco. Disculpen, estoy tose y tose, por eso lo pago. Hermano Miranda, Bueno, ¿tranquilo? porque no quiero jurar. Hermano Pablo.
Sí, lo único que me complica en el versículo 34 dice, no juré en ninguna manera. Entiendo que a Jesucristo lo pusieron bajo juramento, no es algo que él dijo, juro esto, ¿verdad? A él lo pusieron bajo juramento. Esa es mi pregunta solamente. Cuando nos ponen bajo juramento es una cosa, o cuando yo juro a alguien otra cosa, cuando yo juro a una persona es otra cosa. Que me pongan bajo juramento o yo hacer un juramento a otra persona. Y me parece aquí que tiene que ver con yo hacer un juramento a otra persona, hacer una promesa, podríamos decirlo. Y claramente tiene que ver con la credibilidad, el peso de nuestras palabras. Y lo que dice Jesús en el versículo 37, que debemos limitarnos nomás a decir sí, sí y no, no, mientras dependa de nosotros. Que la gente pueda confiar en lo que decimos porque lo cumplimos y no decir algo y no lo cumplimos. Y eso va a ir claramente en mi palabra, mi sí o mi no, según lo que la intención de mi corazón. Porque si yo le voy a decir algo a mi hermano Paco, estoy determinado a hacerlo o no hacerlo y voy a cumplir cualquiera de las dos respuestas que pueda dar. Sí, sí. Al final sí es cierto, hermano. Eso es lo que uno tiene y como Pablo insistía hace rato en su primera intervención, no olvidemos que estamos hablando de una vida de justicia, una vida justa, ¿no? Y en este caso pues, tiene que ver con las buenas obras, la integridad de la persona, la reputación que la persona tiene para que diga sí y creamos que sí, diga no y creamos que es no. Pero cuando ya tienes que recurrir a los juramentos es porque eso indica que o tienes poca credibilidad entre los que te conocen. Entonces, si lo miramos en su contexto, bueno, lo que nos está enseñando es gánate la reputación de la gente siendo consecuente con tus compromisos. Para que la próxima vez, cuando digas que sí vas a hacerlo, estén seguros que lo vas a hacer. Salvo que son razones de fuerza mayor, ¿no? Pero que eres hombre de palabra. Sí, yo quería agregar algo también, que el tema de la palabra de nosotros los cristianos está apoyada, pero no por los juramentos, sino por el buen carácter que demostramos a la gente. Es que nosotros no necesitamos, como dice la palabra, nosotros no necesitamos hacer juramento, porque el carácter de nosotros demuestra que lo que nosotros estamos diciendo lo vamos a hacer, lo que estamos prometiendo, entre comillas, lo vamos a hacer. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado incluso con nuestros hijos, que uno dice, no sé, los niños o niñas, según el caso de cada uno, nos dice, papá, mamá, hagamos tal cosa, y nosotros le decimos ya, después. Y al final nunca llega ese después. Nosotros de cierta forma tenemos que aprender de esos, entre comillas, casos pequeños para que nosotros vamos cambiando nuestro carácter. Imagínense si nuestros hijos, que en nuestro primer ministerio, nuestro hogar, nuestra familia, si no nos creen ellos, imagínense cuánto puede ser delante de la congregación, de la gente que nosotros le estamos entregando una reflexión o un sermón le estamos dando, y si ni siquiera nuestros hijos no nos creen en los casos, ¿cómo vamos a estar practicando en eso? Y la forma de trabajar en eso es, como dije al principio, es trabajar en nuestro carácter y estar confiando siempre en Dios de que nos ayude en ese proceso, porque tampoco es fácil el proceso de llegar a ese buen carácter como Dios quiere que seamos nosotros. Y para eso es empezar a cambiar con eso mismo. O sea, si yo prometí algo, lo tengo que cumplir, cueste o no cueste, porque al final si pienso que no lo voy a hacer,
mejor no prometo nada. Por eso a mí lo que me llama a esto, a que este mensaje, a que piense las cosas antes de decirlas. Que las piense bien. Comprometerse. Gracias, Sergio. ¿Ve? Paco, Bueno, y sí, Elmer. solamente para acotar, cuando se habla del juramento, no necesariamente es cuando alguien está puesto para decir sí, sí o no, no, ¿verdad? Sino cuando se usa el nombre de Dios, ¿verdad? Esa era la idea realmente de jurar. Entonces, tenemos varias veces al apóstol Pablo diciendo, digo verdad en Cristo, no miento. Ahí está poniendo a Dios como respaldo, ¿verdad? O Dios me es testigo. Entonces, está poniendo a Dios. Ahora, ¿cuándo llegaría a perjurar? A cometer el agravio sería cuando realmente eso no está siendo respaldado por Dios, ¿verdad? Obviamente es un tema delicado, pero no es solamente cuando alguien le dice, bueno, júramelo, no, sino es cuando en nuestras palabras, como decía el hermano Sergio hace un momento, le decimos al niño, vamos a jugar, pero nunca lo hace. Entonces, está hablando de una promesa no cumplida. Pero el perjurar tiene que ver justamente con eso, no usar el nombre de Dios en vano, como dice allá en Éxodo. Yeah. Perfecto. Bueno, en eso creo que estamos de acuerdo. Bueno, todo, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es que en términos generales la enseñanza es esa, ¿no? Ya no aplicaría para nosotros lo que mencionan, no Cristo ni por el cielo. Sino que simplemente cada día vayamos desarrollando un carácter de formalidad, ¿no? De compromiso con lo que uno dice. Y es cierto, no siempre uno puede hacer las cosas que se compromete, pero por eso anticipas que no vas a poder, te disculpas, pero no es una manera de conseguir lo que quieres, eh, jurando, comprometiéndote y total, ¿qué importa? O sea, que no sea un estilo de vida, esa forma de mentir para sacar ventajas en muchos casos, ¿no? Sí, nadie, a diferencia de Dios, el ser humano puede prometer y no tener la capacidad de cumplir. No porque no quiere, sino porque no puede. A veces prometemos lo que no queremos cumplir. A veces prometemos lo que queremos cumplir, pero no podemos cumplirlo. Bueno, entonces no prometamos lo que no queremos cumplir. Y cuando prometemos lo que queremos cumplir, pero no podemos, demos una explicación y anticipemos, no voy a poder hacerlo. Porque eres mentiroso, no, porque quería hacerlo, pero no puedo. Hay cosas que están fuera de nuestras posibilidades de hacerlo. Paco, Mande. hay una pregunta que hizo José Arango en el chat. No sé si ya se contestó, no, creo que no, pero yo sé que es regresar al punto anterior, pero apenas lo vi, no sé si lo vieron. A ver, déjenme ver. Oh, ok. La diferencia entre divorciados antes de ser cristianos y cuando son cristianos. Que si hay alguna diferencia entre esa situación. Elmer, ¿tú conoces más de ese tema? Lleguemos a Mateo 19. ¿Qué respuesta tienes, hermano?
Yo le pediría al hermano Arango un poco de paciencia cuando lleguemos a Mateo 19. Ok, Creo yo que ahí se va a abordar ampliamente eso. ok. Espérese el otro año, hermano José Arango. No, porque sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Llegamos a Mateo Ok. 19. Paco lo va a tratar ampliamente. Él me jura que Paco lo va a tratar. Hermano Paco, ponga su mano aquí. Tengo un año para estudiar. Ok, entonces vamos al verso 38, hermanos. Bueno, estamos a las 10. Son las 10, pero oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuelve también la otra. El que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la otra. Y al que quiera que te obligue, y a cualquiera que te obligue a llevar una carga, una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. O sea, ¿cómo, otra vez, cómo manejamos la ira? ¿Cómo manejamos las situaciones de mirar a una mujer? ¿Cómo abordamos las situaciones de conflictos en el matrimonio? Y aquí, ¿cómo trabajamos, hermano, con nuestros juramentos? Y además, ¿cómo manejamos también el deseo de venganzas personales? El deseo de venganzas personales, porque el ojo por ojo, nosotros lo tenemos como venganza personal, pero no era esa la idea. No era la idea ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. No era venganza personal, simplemente era la aplicación justa a quien cometió determinado delito. Por eso dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Es como véngate, o sea, cóbratelas, ojo por ojo. Pero Jesucristo dijo, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, o sea, no entres en conflicto con él. Antes, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, y recuerdan ustedes el caso de los Grammys que se entregaron en este fin de semana, cuando un morenito le dio públicamente una bofetada a otro. Yo no lo sabía, pero me lo platicaron y lo tuve que ver, hermano. No que Vemos la públicamente. farándula, Paco. Sí, sí. Después de las 10 podemos dar algunas noticias de la farándula. Ay, ay. No, pero el golpearte la mejilla era un insulto físico, un insulto a la persona. A Jesús lo bofetearon, era una forma de insultarte físicamente. No solamente era pegarte, no era solamente el golpe, sino lo que quería decir con ese insulto. Y luego viene al que quiera ponerte, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, el que cuando eres dañado en tus posesiones, ¿cómo vas a proceder? Cuando eres dañado en tu libertad, cuando te quieren obligar a cargar una milla de 2, cuando abusan de o son más bien abusos, ¿no? Cuando quieren abusar de tu bondad, al que te pida, dale. O sea, cuando abusan de ti, de tus pertenencias, de tu libertad, de tus posesiones, de tu persona, cuando te insultan físicamente, ¿cómo respondes? Bueno, ya el hermano Javier Rosero nos dijo que él me saca el que hermano, ¿qué es el palo ese? ¿Cómo le llaman en Colombia? El palo ese que cuando hay un accidente y sacan el palo. Tiene la... Estoy jugando, estoy jugando. No Sí. estoy diciendo en serio. Bueno, es
acá le dicen pues un berraquillo, no sé esa palabra. Berraquillo. Es como un bolillo, ¿no? Ok. Podría sacar el berraquillo, pero no, dice el Señor Jesús, cómo debes de proceder en lugar de sacar el berraquillo. Entonces, a veces no es tan fácil manejar esas situaciones de esa manera, pero hay que ejercitarnos en ese carácter. Pero bueno, yo sé que ya son las 2 horas, pasadas las 2 horas y lo podemos tratar con el favor de Dios. Oh, Goyo, para no... Adelante, hermano Goyo. Oye, me viste, mano, pero ya fue al final, ¿vi? Sí, no, sí, No. chamo, te vi ahorita, me vi la mano, chamo, disculpa. Mira, no, rapidito. Yo creo que otra vez Jesús está tratando de enderezar las enseñanzas torcidas de los fariseos. Y, por ejemplo, ellos dijeron, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. La ley nunca dice odia a tu enemigo, para empezar. Y en el caso del ojo por ojo, diente por diente, tampoco es una ley que te permite vengarte. La idea del ojo por ojo y diente por diente quiere decir que la falta, el castigo debe estar a la medida de la falta. Esa es la enseñanza del ojo por ojo y diente por diente. Inclusive el código de Hammurabi, que tiene siglos antes de la ley de Moisés, y casi que todas las leyes en el mundo entero están basadas en eso, de que la aplicación de la ley o la falta que tú cometas o el castigo de lo que tú hagas tiene que estar a la medida de lo que hiciste. O sea, si tú te robaste una naranja, no es igual que te robes un camión de naranjas. Entonces, la idea es esa, de que la falta, si tú matas a alguien, por ejemplo, entonces el castigo por matar a alguien no es lo mismo que darle una cachetada como hizo Will Smith en estos días a alguien. Entonces, la idea es esa, de que la justicia se tiene que hacer cumplir de manera adecuada a la falta que se ha cometido. Y tú lo ves en la ley de Moisés que hay pecados que merecían la muerte y otros pecados que no. Y yo creo que esa es lo que quería decir eso en la ley de Moisés. Pero entonces Jesús dice, y entonces ellos lo utilizaban para vengarse de los demás. Y entonces Jesús introduce, y cuando hablamos de la venganza, pues nosotros tampoco estamos para vengarnos. Si te hacen daño, no respondas ¿me entiendes? Si te dan una cachetada, ya tú no vas a responder dándole una cachetada, sino que al contrario, tú te la aguantas, te la calas, y si te dan otra, pues te volteas la cara para que te den la otra. Y otra vez en el sentido, la enseñanza, yo no la veo literal tampoco. Necesariamente la cuestión es que nosotros no debemos vengarnos, no debemos tomar la justicia por nuestras propias manos, que lo repite otros libros del Nuevo Testamento. Es la enseñanza que yo creo que Jesús está tratando de presentar aquí, de no tomarnos la justicia por nuestras manos. Yes, sir. Bueno, hermanitos, ¿qué les parece entonces si lo dejamos ahí ya con los comentarios de Goyo, que son muy acertados a mi entendimiento también? Y nos vemos con el favor de Dios el próximo martes para seguir estudiando la palabra. Jueves. Hoy es martes, el jueves. Estoy creyendo que es jueves. Juraba y perjuraba que hoy era jueves, pero no, es martes, hermanos. El próximo jueves, si Dios quiere, nos vemos para seguir meditando en lo que son esta parte del verso 38 al 48.